Desde tiempos antiguos, The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. el nombre de Enoc ha resonado como un misterio profundo en las Escrituras. ¿Cómo es posible que un hombre haya sido llevado al cielo sin ver muerte? La Biblia nos dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Podría la vida de Enoc contener una advertencia profética sobre el fin de los tiempos que pocos comprenden hoy? A lo largo de este video, descubriremos los misterios ocultos tras la historia de Enoc, analizando su relevancia para los tiempos finales y cómo su vida es un reflejo directo de la Iglesia que será arrebatada antes de la gran tribulación. Hablaremos de la sorprendente tipología profética que Dios estableció en la vida de este hombre y cómo su testimonio es un llamado urgente para nuestra generación. Jesús advirtió que en los últimos tiempos vendría engaño, apostasía y confusión espiritual. Sin embargo, la historia de Enoc nos ofrece esperanza y dirección para caminar fielmente con Dios en medio de la oscuridad. Acompáñanos hasta el final de este video, donde revelaremos 3 claves fundamentales que nos ayudarán a entender el papel profético de Enoc y cómo su vida nos prepara para lo que está por venir. No te pierdas esta revelación impactante que cambiará tu manera de ver la profecía bíblica. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje con aquellos que necesitan conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Vamos juntos a descubrir el misterio de Enoc y su advertencia para el fin de los tiempos. En lo profundo de los primeros tiempos de la humanidad, antes del diluvio que transformaría el mundo, hubo un hombre cuyo caminar con Dios fue tan íntimo que su vida se convirtió en un misterio celestial. Su nombre era Enoc, y la Biblia nos dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc no experimentó la muerte como el resto de los hombres, sino que fue arrebatado por el Señor. ¿Qué misterio se esconde detrás de su historia? ¿Por qué Dios se lo llevó? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver su vida con el fin de los tiempos? Para entender la profundidad de la historia de Enoc, debemos remontarnos al tiempo de Noé, cuando la maldad de la humanidad había alcanzado su punto más alto. En medio de una generación perversa, Enoc destacó por su devoción y fe. Hebreos 11:5 nos revela que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este relato no solo nos habla de la fidelidad de Enoc, sino que también nos señala una poderosa profecía que apunta hacia el fin de los tiempos. La vida de Enoc es una sombra profética del arrebatamiento de la Iglesia. Así como él fue llevado antes del juicio del diluvio, la Iglesia será llevada antes de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. En el primer libro, a los Tesalonicenses, 4:16 al 17, el apóstol Pablo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Enoc es un reflejo de esta promesa gloriosa. Sin embargo, más allá de su arrebatamiento, Enoc también dejó una profecía poderosa sobre el juicio venidero.
Judas 1:14 al 15 nos dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. A pesar de que vivió en tiempos antiguos, sus palabras tienen un eco profético que resuena hasta nuestros días, señalando la segunda venida de Cristo. Un detalle fascinante en la historia de Enoc es su genealogía. La Biblia menciona que él era la séptima generación desde Adán, un número que en la Biblia simboliza perfección y plenitud. Este detalle sugiere que Enoc representa a la generación que verá el cumplimiento de las promesas finales de Dios. Al igual que Enoc, la Iglesia ha sido llamada a caminar con Dios en santidad y obediencia, esperando el momento de su encuentro con el Señor. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos caminando con Dios como lo hizo Enoc? En medio de un mundo lleno de corrupción y engaño, Enoc nos muestra el camino de la intimidad con el Creador. Su vida nos recuerda que es posible vivir una vida apartada para Dios en medio de un mundo caído. Su fe, su obediencia y su relación cercana con Dios son un ejemplo para todos nosotros. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. El relato de Enoc también nos invita a reflexionar sobre nuestra preparación espiritual. Jesús advirtió en Mateo 24:44: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La vida de Enoc nos muestra la importancia de estar listos en todo momento para el regreso del Señor. La pregunta es: ¿estamos viviendo cada día con la expectativa de su venida? Enoc nos enseña que nuestra relación con Dios debe ser constante, no ocasional. No se nos dice que caminó con Dios solo en momentos de dificultad, sino que su caminar fue continuo. Esto nos desafía a mantener una vida de oración, lectura de la palabra y comunión con el Señor todos los días. La fidelidad de Enoc es un llamado a permanecer firmes en la fe, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Además, la profecía de Enoc sobre el juicio de Dios nos recuerda la urgencia de predicar el Evangelio. La segunda venida de Cristo es inminente, y Dios nos ha dado la responsabilidad de advertir a otros. En la segunda epístola de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Enoc, a través de su vida y su profecía, nos desafía a proclamar la verdad del Evangelio con valentía. La historia de Enoc nos deja una profunda lección espiritual, con una relevancia impactante para nuestra vida actual. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de una generación corrupta y malvada, y su testimonio es un llamado a cada uno de nosotros a vivir en obediencia y comunión constante con el Señor. En Hebreos 11:5 se nos dice que, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta declaración nos muestra que la clave de su vida fue una fe inquebrantable y una relación diaria con Dios. Hoy en día,
vivimos tiempos de gran incertidumbre y caos espiritual. Al igual que en los días de Enoc, nuestra sociedad está llena de injusticia, pecado y alejamiento de los valores divinos. Sin embargo, su historia nos enseña que es posible caminar con Dios aún en medio de la oscuridad. Enoc no se conformó con la cultura de su tiempo, sino que decidió vivir una vida separada y consagrada al Señor. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿estamos caminando con Dios o estamos dejándonos llevar por las corrientes del mundo? Enoc también nos enseña sobre la importancia de la fe activa. No basta con tener conocimiento de Dios. Es necesario vivir una vida de fe que se refleje en nuestras acciones diarias. Santiago 2:17 nos recuerda que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Enoc aplicó su fe en cada área de su vida, confiando en la guía divina y obedeciendo la voz de Dios. Hoy, nosotros también debemos cultivar una fe que impacte nuestra forma de vivir, trabajar, tomar decisiones y relacionarnos con los demás. Otra lección poderosa que podemos extraer de la vida de Enoc es la necesidad de prepararnos para el retorno de Cristo. Su arrebatamiento es un reflejo directo del arrebatamiento de la Iglesia, que se menciona en la primera carta a los Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La historia de Enoc nos recuerda que debemos estar espiritualmente preparados para el inminente regreso de Cristo, viviendo una vida en santidad y expectación. En la actualidad, la tecnología, las distracciones y el materialismo pueden alejarnos de nuestra relación con Dios. Sin embargo, la historia de Enoc nos exhorta a buscar intencionalmente la presencia de Dios cada día. Esto implica oración constante, meditación en la palabra y una vida de obediencia. Si deseamos ser parte del arrebatamiento, debemos seguir el ejemplo de Enoc y caminar fielmente con Dios. Finalmente, Enoc también nos enseña sobre la necesidad de proclamar la verdad de Dios. Judas 1:14 al 15 nos dice que Enoc profetizó acerca del juicio de Dios contra los impíos, demostrando su valentía para hablar la verdad en tiempos difíciles. Como creyentes, tenemos el deber de compartir el Evangelio y advertir a otros sobre la venida de Cristo, invitándolos a arrepentirse y buscar una relación genuina con el Señor. La historia de Enoc es un llamado a vivir una vida de fe, santidad y preparación para la venida del Señor. Es una inspiración para cada creyente a caminar con Dios, a no conformarse con el mundo y a mantener la esperanza en la promesa del arrebatamiento. Que sigamos su ejemplo y perseveremos hasta el final. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video, donde exploramos la fascinante profecía de Enoc y su relación con el fin de los tiempos. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y que, al igual que Enoc, anheles caminar cada día más cerca de Dios. Recuerda que el arrebatamiento es una promesa real y nuestra preparación debe ser constante y con un corazón lleno de fe. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ningún contenido que edifique tu vida espiritual. Dale me gusta a este video si te ha bendecido y compártelo con familiares y amigos para que también puedan ser edificados con esta poderosa palabra. No olvides dejarnos tus comentarios. ¿Qué parte de la historia de Enoc te impactó más? ¿Cómo crees que podemos aplicar su ejemplo en nuestra vida diaria? Nos encantaría leerte y compartir juntos el conocimiento de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, Cristo viene pronto. Mantente firme y velando, porque nuestra redención está cerca. Dios te bendiga.
En la árida y montañosa región de Galaad, donde el sol abrasador marcaba los días y la adversidad era parte de la rutina, surgió un hombre que cambiaría la historia. Allí, en un rincón humilde y apartado, vivía Elías, conocido como el Tisbita. Su origen estaba envuelto en misterio, y aunque la Biblia no revela mucho sobre su familia o su vida antes de su llamado, había algo innegable. Elías fue elegido por Dios para ser un faro de fe en un tiempo donde la oscuridad espiritual había invadido Israel. El siglo IX a.C. fue una época de decadencia espiritual. El reino de Israel, gobernado por el rey Acab y su reina Jezabel, había caído en una profunda idolatría. Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia, era adorado abiertamente, y los altares dedicados al Señor habían sido derribados. Jezabel, una extranjera con gran influencia en el reino, no solo había introducido el culto a Baal, sino que también perseguía a los profetas del Dios verdadero. En medio de esta crisis, el pueblo de Israel parecía haber olvidado su pacto con el Señor. En este contexto, Elías fue llamado a levantarse. Era un hombre sencillo, pero su convicción y fe lo hicieron destacar. No era un hombre de palabras rebuscadas, sino uno de acciones poderosas y obediencia inquebrantable. Dios lo envió directamente al rey Acab con un mensaje impactante: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este anuncio no solo desafiaba la autoridad del rey, sino que también desmentía la supuesta superioridad de Baal como controlador de las lluvias. Elías no vivía en palacios ni buscaba el favor de los poderosos. Después de declarar la sequía, Dios lo guió al arroyo de Kerit, un lugar apartado donde fue sustentado milagrosamente por cuervos que le llevaban pan y carne cada día. Mientras el arroyo le proporcionaba agua fresca, Elías experimentó de primera mano la provisión de Dios en medio de la soledad y la adversidad. Sin embargo, cuando el arroyo se secó debido a la sequía que él mismo había anunciado, Elías recibió una nueva instrucción: dirigirse a Sarepta, una ciudad extranjera en Sidón. En Sarepta, Elías encontró a una viuda en extrema pobreza que estaba recolectando leña para preparar su última comida con los pocos recursos que le quedaban. Elías, con fe y confianza en el Señor, le pidió que primero hiciera un pan para él, prometiendo que Dios proveería harina y aceite hasta que la sequía terminara. La viuda, en un acto de fe, obedeció, y como resultado, vio el milagro de la provisión continua en su hogar. Así era la vida de Elías antes del evento que lo marcaría como uno de los profetas más memorables. Un hombre que dependía completamente de Dios, enfrentaba a los poderosos de su época y vivía cada día como un testimonio de la soberanía del Señor. Sin buscar gloria personal, Elías se preparaba para un llamado aún mayor, uno que pondría su fe en el centro del escenario de Israel y dejaría un legado eterno. En medio de la árida realidad de Israel, Dios decidió demostrar su poder de una manera que nadie podría ignorar. Fue el momento más crítico de la sequía que Elías había profetizado, y las tierras se habían convertido en polvo bajo el abrasador sol. El rey Acab, desesperado, buscaba pastos para sus animales, mientras su esposa Jezabel intensificaba su persecución contra los profetas del Señor. Elías, quien había permanecido oculto y sostenido por la gracia divina, recibió una nueva instrucción de Dios: presentarse ante Acab y desafía la idolatría que consumía a Israel. Cuando Elías apareció ante el rey, Acab lo acusó de ser el causante de los problemas de la nación, llamándolo el perturbador de Israel. Sin embargo, con valentía y autoridad divina, Elías señaló que el verdadero problema no era él, sino la idolatría y la desobediencia de Acab y el pueblo. En ese instante, Elías propuso un desafío que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. Un enfrentamiento entre el Señor, el Dios verdadero, y Baal, el Dios de la lluvia y la fertilidad que el pueblo adoraba. Elías convocó al rey, a todo Israel y a los 450 profetas de Baal al Monte Carmelo. Allí, ante una multitud expectante, Elías presentó una decisión crucial: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Era un momento decisivo, un llamado a abandonar la tibieza espiritual y elegir un camino.
El desafío era simple pero profundo. 2 altares serían preparados, uno para Baal y otro para el Señor. Los profetas de Baal invocarían a su Dios, y Elías al Señor. El verdadero Dios respondería enviando fuego desde el cielo para consumir el sacrificio. El pueblo, convencido por la claridad del desafío, aceptó. Durante horas, los profetas de Baal clamaron a su Dios, gritaron, danzaron y se hirieron en un intento desesperado de obtener respuesta. Sin embargo, no hubo respuesta, ni fuego, ni siquiera un sonido. El silencio de Baal fue ensordecedor, y el pueblo comenzó a dudar. Entonces, Elías reconstruyó el altar del Señor, utilizando 12 piedras que representaban las tribus de Israel, recordando así el pacto del pueblo con Dios. Para mostrar aún más la supremacía del Señor, Elías ordenó que se derramara agua sobre el altar hasta que todo estuviera empapado. Luego, en un acto de profunda fe, oró: «Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú haces volver a ti el corazón de ellos». En ese instante, un fuego celestial descendió con una fuerza descomunal, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras y el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo cayó rostro en tierra y proclamó: «El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios». Este evento cambió radicalmente el rumbo de la historia de Israel. Fue un recordatorio innegable del poder y la soberanía de Dios, un llamado al arrepentimiento y la fidelidad. Sin embargo, también marcó el inicio de un enfrentamiento aún mayor. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Pues Jezabel, al enterarse de la derrota de sus profetas, juró vengarse de Elías, desencadenando una persecución que pondría a prueba la fe y la fortaleza del profeta. Y por eso, después de demostrar el poder absoluto de Dios en el Monte Carmelo, la vida de Elías dio un giro aún más desafiante. Aunque había triunfado sobre los profetas de Baal y guiado al pueblo a proclamar que el Señor era el único Dios, la reina Jezabel, furiosa por la derrota de sus sacerdotes, lanzó una amenaza de muerte contra el profeta. Esta amenaza marcó el inicio de un periodo de incertidumbre y pruebas para Elías, quien a pesar de su valentía, sintió el peso de la soledad y el peligro. Con el corazón abatido, Elías huyó al desierto, dejando atrás todo, incluso a su fiel sirviente. Exhausto y lleno de temor, se refugió bajo un árbol y clamó a Dios en su desespero: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Este momento de vulnerabilidad reveló la humanidad de Elías, mostrando que incluso los siervos más dedicados pueden enfrentar episodios de agotamiento espiritual y emocional. En respuesta a su clamor, Dios envió un ángel para fortalecerlo. A través de un acto sencillo, pero profundamente significativo, el ángel le proveyó pan cocido y agua, instándolo a comer y descansar. Este gesto no solo restauró las fuerzas físicas de Elías, sino que también le recordó que Dios no lo había abandonado. Fortalecido por esta provisión divina,
Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, un lugar de encuentro sagrado con Dios. En el Horeb, Elías se refugió en una cueva, todavía cargando el peso de la misión y su aparente fracaso en cambiar los corazones de Israel. Allí, Dios le habló de manera inesperada. No se manifestó a través de un poderoso viento, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave murmullo. Este momento transformador enseñó a Elías que el poder de Dios no siempre se revela en actos espectaculares, sino también en la quietud y en lo sutil. A partir de esa experiencia, Dios le dio nuevas instrucciones claras. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Pero también le reveló algo profundamente consolador. No estaba solo. Había 7.000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ni lo habían adorado. Elías reaccionó a este nuevo llamado con renovada determinación. En su encuentro con Eliseo, lanzó su manto sobre él, señalando su sucesión y el inicio de una nueva etapa en el liderazgo espiritual de Israel. Así, Elías no solo enfrentó sus miedos y dudas, sino que también preparó el camino para el futuro, confiando en el plan soberano de Dios. Este periodo de su vida muestra cómo Elías, al confiar en la guía y el consuelo divino, pudo superar la desesperación y reafirmar su propósito. Su obediencia y dependencia de Dios no solo fortalecieron su fe, sino que también sentaron las bases para la continuación de la obra de Dios en Israel a través de Eliseo, hasta que finalmente llegó el día en que Dios culminaría la extraordinaria jornada de Elías. El profeta, consciente de su inminente partida, emprendió un último viaje acompañado por su fiel discípulo Eliseo. Desde Gilgal, pasando por Betel, Jericó y finalmente el Jordán, cada lugar marcó un momento de despedida, no solo de los hijos de los profetas que observaban con reverencia, sino también de la tierra misma que había sido testigo de sus obras. Eliseo, con determinación, se negó a dejar a su maestro, a pesar de las insistencias de Elías. Su lealtad era inquebrantable, y su deseo de recibir una doble porción del espíritu de Elías revelaba tanto su respeto como su compromiso con la obra divina. Al llegar al río Jordán, Elías realizó un milagro final. Tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, que se separaron, permitiendo que ambos cruzaran en seco. Este acto no solo reafirmó la autoridad profética de Elías, sino que también prefiguró la continuación de esa autoridad en Eliseo. En la otra orilla, Elías, lleno de gracia, preguntó a Eliseo qué deseaba antes de su partida. Eliseo, sin titubear, pidió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Aunque la solicitud era grande, Elías respondió que sería concedida si Eliseo lograba verlo cuando fuera llevado. Entonces ocurrió el momento más extraordinario. Un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, descendió del cielo en un torbellino. Entre llamas y resplandores, Elías fue arrebatado al cielo, desapareciendo ante los ojos de Eliseo, quien exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». El grito de Eliseo resonó con una mezcla de admiración y pesar, marcando el fin de una era. Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero también recogió el manto caído de Elías, un símbolo claro de la transferencia del llamado profético. Al regresar al Jordán, golpeó las aguas con el manto, preguntando: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron nuevamente, confirmando que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre él. Este clímax, marcado por la ascensión de Elías y la aceptación del manto por parte de Eliseo, no solo cerró la misión terrenal de un gran profeta, sino que también aseguró la continuidad de la obra de Dios en Israel. Fue un recordatorio de que, aunque los siervos cambian, el propósito de Dios permanece eterno. Desde aquel día en que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, su impacto continuó marcando generaciones. Su fiel discípulo Eliseo, ahora portador del manto profético, asumió el liderazgo espiritual de Israel, convirtiéndose en un símbolo de la continuidad de la obra de Dios.
La doble porción del espíritu de Elías que Eliseo recibió no solo lo capacitó para realizar milagros, sino que también lo fortaleció para guiar al pueblo en un tiempo de desafío espiritual y político. El legado de Elías resonó profundamente en la memoria colectiva de Israel. Su confrontación con la idolatría en el Monte Carmelo, su defensa de la fe verdadera y su vida marcada por el poder de Dios se convirtieron en lecciones vivas para el pueblo. Los relatos de su valentía y de su celo por la verdad alimentaron la esperanza en tiempos de crisis. Los profetas que siguieron, incluidos aquellos formados en las escuelas proféticas, encontraron en él una inspiración para ser valientes y fieles, aún en la adversidad. El mensaje de Elías trascendió su tiempo. Las palabras de Malaquías anunciando su retorno como precursor del día grande y terrible del Señor lo colocaron en el centro de la esperanza mesiánica. Esto no solo reforzó su relevancia en la historia de Israel, sino que también lo vinculó a la futura llegada del Mesías. En el Nuevo Testamento, la aparición de Elías junto a Moisés durante la transfiguración de Jesús subrayó aún más su importancia en el plan divino. Elías se convirtió en un símbolo de renovación espiritual y de la fidelidad inquebrantable de Dios. Su vida es un testimonio de que, aunque los tiempos sean oscuros y las fuerzas contrarias parezcan invencibles, aquellos que confían plenamente en el Señor pueden ser instrumentos de transformación. A través de Eliseo, su legado no solo continuó, sino que se expandió. Eliseo no solo replicó los milagros de su maestro, como la división de las aguas del Jordán, sino que también extendió la gracia y la provisión divina a los necesitados, demostrando que el poder de Dios no tenía límites. Desde la multiplicación del aceite de la viuda hasta la sanidad de Naamán, Eliseo llevó el mensaje de un Dios vivo y presente a todos los rincones de Israel. Elías, aunque ausente físicamente, dejó un legado de fe y obediencia que sigue hablando hasta el día de hoy. Su historia nos recuerda que los planes de Dios no se detienen con la partida de un siervo, sino que continúan a través de aquellos que recogen el manto y llevan adelante su obra. Es un llamado a todos nosotros a ser valientes, a mantenernos fieles y a confiar en que el Dios de Elías sigue obrando con poder. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que alguien bendecido con una sabiduría incomparable y riquezas incalculables pudiera al mismo tiempo ser el artífice de su propia ruina? Esta es la historia de Salomón, un rey cuyo legado se extiende como una de las figuras más fascinantes y complejas de la Biblia. Salomón no era un hombre ordinario. Hijo del famoso rey David y de Betsabé, su vida comenzó marcada por un destino divino. Desde su nacimiento, su camino estaba trazado en las promesas de Dios. El anciano rey David había recibido de Dios la promesa de que uno de sus descendientes construiría un templo para el Señor y consolidaría la paz en Israel. Este papel estaba reservado para Salomón, quien, a pesar de no ser el primogénito, fue elegido por encima de sus hermanos mayores. El ascenso al trono de Salomón no fue un simple acto político, sino una obra maestra del plan de Dios. En los últimos días del rey David, cuando las intrigas palaciegas amenazaban con desestabilizar el reino, Betsabé y el profeta Natán intervinieron, recordándole a David su promesa. Así, con la bendición del rey y bajo la voluntad divina, Salomón fue proclamado sucesor. En un momento, el joven príncipe pasó de ser un hijo más del rey David a convertirse en el gobernante de todo Israel. No mucho después de su coronación, Dios se le apareció en un sueño en Gabaón, ofreciendo al joven rey un regalo único: pide lo que quieras que yo te dé. En una muestra de madurez y humildad que sorprendió al mismo Dios, Salomón no pidió riquezas, poder, ni la derrota de sus enemigos. En cambio, pidió sabiduría, un corazón entendido para juzgar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta elección no solo agradó profundamente al Señor, sino que estableció el destino de Salomón como el rey más sabio de todos los tiempos. Con sabiduría y riquezas concedidas por Dios, Salomón comenzó su reinado en lo que muchos llaman la Edad de Oro de Israel. Su juicio pronto se hizo legendario, como se muestra en el famoso relato de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Frente a un dilema aparentemente irresoluble,
El joven rey ordenó que el niño fuera dividido en dos, ofreciendo una mitad a cada mujer. La madre verdadera, movida por un amor genuino, prefirió ceder al niño antes que verlo morir. Este acto de discernimiento no solo resolvió la disputa, sino que consolidó a Salomón como un líder guiado por la sabiduría divina. La fama de Salomón pronto trascendió las fronteras de Israel. Reyes y líderes de naciones vecinas acudían a Jerusalén atraídos por sus proezas intelectuales y la magnificencia de su reino. Entre estas visitas, ninguna fue tan legendaria como la de la reina de Saba, quien viajó desde tierras lejanas para probar la sabiduría de Salomón. Lo que encontró no solo superó sus expectativas, sino que dejó un testimonio eterno de su grandeza. A través de su diplomacia, sus proverbios y sus proyectos monumentales, como la construcción del Templo de Jerusalén, Salomón elevó a Israel a su cúspide cultural y espiritual. Este templo, erigido con los mejores materiales del mundo, se convirtió en el epicentro de la fe y en un símbolo de la devoción del pueblo a Dios. Sin embargo, como veremos más adelante, incluso un rey tan sabio y bendecido no estaba exento de caer en los errores del corazón humano. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. ¿Cómo pudo un hombre tan cercano a Dios alejarse de él? ¿Qué decisiones marcaron su camino hacia la tragedia? Acompáñanos mientras exploramos no solo los triunfos, sino también el pecado oculto que transformó la vida de Salomón. Este es solo el comienzo de una historia que nos enseña cómo las bendiciones pueden convertirse en cargas si no caminamos fielmente en los caminos de Dios. Salomón, el rey más sabio que jamás haya gobernado Israel, había alcanzado una cima que pocos imaginaban posible. Bajo su liderazgo, el reino se encontraba en su edad de oro. La paz reinaba, las riquezas fluían, y el nombre de Israel era venerado en las naciones vecinas. Sin embargo, lo que parecía un periodo de estabilidad y gloria, escondía una sombra que se cernía sobre el corazón del rey. A medida que el poder y la fama de Salomón crecían, también lo hacían las demandas de sus alianzas políticas. Para garantizar la paz con las naciones vecinas, Salomón comenzó a tomar por esposas a princesas extranjeras, egipcias, moabitas, amonitas y sidonias. Estas mujeres no solo representaban alianzas estratégicas, sino también la entrada de culturas y creencias que poco a poco comenzaron a influir en la vida del rey. Lo que al principio parecía ser una muestra de diplomacia, pronto se convirtió en el inicio de su caída. En el corazón de Jerusalén, donde una vez se alzaba el templo dedicado al único Dios verdadero, comenzaron a aparecer altares y santuarios para deidades extranjeras. Estas princesas, ajenas a la fe de Israel, trajeron consigo sus propias religiones y prácticas. Con el tiempo, Salomón, cediendo a la influencia de sus esposas, permitió que se erigieran lugares de culto en los altos montes y valles cercanos. Este fue el momento en que algo cambió radicalmente en la vida del rey. Salomón, quien había orado fervientemente por sabiduría y había sido bendecido con una comprensión divina, comenzó a desviar su corazón.
Lo que comenzó como un gesto de tolerancia hacia sus esposas se transformó en una traición silenciosa a Dios. Salomón, que una vez había levantado sus manos al cielo pidiendo la bendición divina, ahora inclinaba su cabeza en templos dedicados a deidades como Astarté y Milcom. Dios, quien había advertido al pueblo de Israel sobre los peligros de la idolatría, miró con desagrado este cambio en su siervo. Aunque había prometido a David que su linaje sería bendecido, esta desviación de Salomón trajo consigo un juicio que marcaría el destino de Israel. Los profetas comenzaron a alzar sus voces, advirtiendo a Salomón sobre las consecuencias de sus acciones. Pero el rey, cegado por su poder y atrapado en su red de alianzas y placeres, no escuchó. Su corazón, que alguna vez había sido dedicado por completo a Dios, ahora estaba dividido. Este momento no solo marcó el principio del fin para Salomón, sino que también fue la semilla de una crisis mayor. La idolatría, el pecado que había llevado a la ruina a otras naciones, ahora se infiltraba en el corazón de Israel. Las decisiones del rey no solo afectaron su relación con Dios, sino que también comenzaron a erosionar la unidad y la estabilidad del reino que había construido con tanto esfuerzo. El pecado oculto de Salomón había comenzado a florecer. Un hombre bendecido, con sabiduría y riquezas sin igual, ahora enfrentaba las consecuencias de una elección que cambiaría para siempre su destino y el de su pueblo. ¿Cómo puede alguien tan bendecido desviarse tanto del camino? Este es el enigma que exploraremos en esta historia, una advertencia que resuena a través de los siglos. La decisión de Salomón de permitir la idolatría en Israel marcó un antes y un después en su vida y en su reinado. El hombre que había dedicado el templo más grandioso al único Dios verdadero, ahora se encontraba atrapado en un ciclo de decisiones que lo alejaban cada vez más de su propósito divino. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. A nivel personal, Salomón comenzó a experimentar una desconexión espiritual. Las alianzas que había forjado a través de sus múltiples matrimonios no solo lo alejaron de Dios, sino que también sembraron confusión en su corazón. La sabiduría por la que una vez fue aclamado parecía oscurecerse. Sus juicios, antes claros y justos, se tornaron influenciados por sus pasiones y compromisos políticos. Pero el impacto de sus acciones no se limitó a su vida privada. El reino entero empezó a resquebrajarse. Las tensiones sociales y políticas, que habían estado latentes, comenzaron a aflorar con fuerza. El esplendor de su reinado exigía un precio alto, impuestos excesivos y trabajos forzados que recaían sobre las tribus de Israel. El descontento creció rápidamente entre el pueblo, especialmente en las tribus del norte, que sentían que eran las que más soportaban las cargas de un reino cada vez más centralizado en Jerusalén. Además, la idolatría que Salomón había permitido no solo afectó su relación con Dios, sino que también contaminó al pueblo. Lugares que alguna vez fueron dedicados al Señor ahora eran ocupados por altares para dioses extranjeros. Esta mezcla de religiones debilitó la identidad espiritual de Israel, algo que los profetas habían advertido con insistencia. En este clima de creciente tensión surgió Jeroboam, un oficial en el servicio del rey. Jeroboam comenzó a reunir a las tribus descontentas, señalando las injusticias y la corrupción que habían surgido bajo el reinado de Salomón. Aunque el rey intentó mantener el control a través de medidas autoritarias, no pudo detener el creciente descontento. A medida que la situación política y social se deterioraba, la voz de Dios volvió a dirigirse a Salomón. El Señor le advirtió que, debido a su infidelidad, el reino sería dividido después de su muerte. Una parte sería entregada a su descendencia, pero las tribus del norte serían gobernadas por otro líder. Aunque esta división no ocurriría durante su reinado por amor a David, la promesa de unidad y prosperidad que había marcado el inicio de su gobierno ahora estaba rota. Salomón enfrentó las consecuencias de su alejamiento de Dios de manera lenta y dolorosa. Aunque su reinado no terminó en un golpe inmediato, el daño ya estaba hecho. Su desobediencia y orgullo sembraron las semillas de una división que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Las palabras de los profetas, las advertencias divinas y el clamor de su pueblo parecieron perderse en un hombre atrapado entre su ambición, su orgullo y un arrepentimiento tardío.
Salomón, el rey más sabio de la historia, había caído víctima de sus propias decisiones. Este momento nos recuerda que incluso los más bendecidos pueden desviarse si descuidan su relación con Dios. Lo que comenzó como un reinado lleno de promesas, terminó siendo una lección amarga sobre las consecuencias de ceder ante las tentaciones y alejarse de los caminos del Señor. El punto de inflexión de Salomón, marcado por sus alianzas y concesiones a la idolatría, culminó en una escena cargada de consecuencias espirituales y políticas. Después de años de vivir en un esplendor opulento, las señales de juicio divino se hicieron ineludibles. Dios, quien había hablado a Salomón en sus días de juventud, con palabras de esperanza y bendición, volvió a dirigirse al rey, pero esta vez con un mensaje de advertencia y juicio. Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto, ni mis estatutos que te mandé, ciertamente arrancaré el reino de ti, y lo daré a tu siervo. Estas palabras resonaron como un eco de lo inevitable. Aunque la división no ocurriría en los días de Salomón, sería una carga pesada para su hijo y sucesor. En este momento decisivo, Salomón tuvo que enfrentar la magnitud de sus errores. El reino que había construido con tanto esfuerzo, la unidad que había sido el orgullo de Israel, estaba ahora en peligro de fracturarse debido a sus propias decisiones. El hombre que alguna vez fue el rey más sabio, ahora enfrentaba las consecuencias de un corazón dividido. La rebelión de Jeroboam simbolizó el colapso de la confianza y la estabilidad en el reino. Este oficial, que había sido desterrado por el rey debido a sus críticas, comenzó a ganar el favor de las tribus del norte. Mientras tanto, el pueblo de Israel, que alguna vez había cantado alabanzas al rey, ahora susurraba sobre su opresión. Los altos impuestos, los trabajos forzados y la desconexión espiritual llevaron a un resentimiento que ya no podía ser contenido. Salomón, en su soledad y preocupación, comenzó a reflexionar sobre el propósito de su vida y el sentido de sus logros. En los textos atribuidos a él, como el libro de Eclesiastés, se vislumbra a un rey quebrantado que escribe: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras reflejan el vacío que sentía a pesar de toda su riqueza, poder y sabiduría. El clímax de la historia de Salomón no es un momento de redención gloriosa, sino una confrontación cruda con las consecuencias de alejarse de Dios. A medida que el fin de su vida se acercaba, el peso de sus decisiones cayó sobre él como una carga insoportable. Había comenzado su reinado con la bendición de Dios y una visión clara de su propósito, pero lo terminó lleno de arrepentimiento y marcado por un legado fracturado. Este momento nos enseña que incluso aquellos que están dotados de grandes bendiciones y talentos pueden perder su camino si se alejan del llamado de Dios. La división del reino de Israel estaba sellada, y el pecado oculto de Salomón quedaría como una advertencia eterna para las generaciones futuras. Hey Fidelity, how can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. La muerte de Salomón marcó el final de una era gloriosa, pero también el inicio de un periodo de fractura y conflicto en la historia de Israel. Lo que comenzó como un reino unificado bajo la sabiduría y bendición de Dios, terminó dividido por las tensiones que se habían acumulado debido a las decisiones equivocadas del rey. Tras su fallecimiento, su hijo Roboam asumió el trono,
pero carecía de la sabiduría y el discernimiento que habían marcado los primeros años del reinado de su padre. Las tribus del norte, cansadas de la carga de impuestos y los trabajos forzados impuestos por Salomón para mantener su opulencia, clamaron por alivio. Sin embargo, Roboam no escuchó sus súplicas. Siguiendo el consejo de los jóvenes de su corte, decidió aumentar aún más las cargas sobre el pueblo. Este acto fue la chispa que encendió la rebelión. Bajo el liderazgo de Jeroboam, un oficial que había estado al servicio de Salomón, las tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel, mientras que las tribus del sur, Judá y Benjamín, permanecieron fieles a Roboam. Así, el glorioso reino de Israel, construido con tanto esfuerzo por David y consolidado por Salomón, se dividió en dos naciones rivales. La idolatría que Salomón permitió al final de su vida no solo lo alejó de Dios, sino que también dejó un legado de influencia espiritual negativa que afectó a generaciones. Las prácticas paganas introducidas por las esposas extranjeras de Salomón arraigaron en el pueblo, desviándolo del pacto con el Señor. Lo que debía ser una nación consagrada a Dios se transformó en un pueblo dividido, espiritualmente débil y políticamente vulnerable. A pesar de los errores de Salomón, su vida también nos muestra destellos de redención. Los textos atribuidos a él, como Eclesiastés, nos revelan a un hombre que reflexionó profundamente sobre el sentido de la vida. Salomón reconoció en sus últimos años que toda su sabiduría, riquezas y placeres no podían llenar el vacío de un corazón apartado de Dios. Sus palabras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, resuenan como un mensaje de arrepentimiento y advertencia. Y desde ese día, el reino nunca volvió a ser el mismo. La división de Israel no solo marcó una pérdida política, sino también espiritual. Las consecuencias de las decisiones de Salomón sirvieron como un recordatorio para el pueblo de la importancia de la fidelidad a Dios. Aunque su reinado fue una mezcla de gloria y tragedia, la historia de Salomón sigue siendo relevante para nosotros hoy. Nos recuerda que las bendiciones más grandes pueden convertirse en nuestra mayor caída si olvidamos a aquel que nos las dio. ¿Cómo queremos ser recordados? El legado de Salomón nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar constantemente a Dios en cada decisión que tomamos. La vida de Salomón nos deja una lección profunda y atemporal. No importa cuán grande sea nuestra sabiduría, riquezas o bendiciones, si nuestro corazón se aleja de Dios, nuestras decisiones pueden llevarnos a la ruina. Salomón comenzó su reinado con humildad y devoción, pidiendo a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Pero, a medida que su riqueza y poder crecían, también lo hizo su orgullo, y con él una desconexión espiritual que lo llevó a tomar decisiones contrarias a la voluntad divina. Este relato es un recordatorio poderoso de que nuestras elecciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para quienes están a nuestro alrededor. Salomón, en su afán por asegurar alianzas y mantener la paz política, permitió que las influencias externas afectaran su relación con Dios. Cedió ante las presiones del poder y las pasiones del corazón, descuidando los principios que alguna vez fueron el fundamento de su reinado. Hoy, tú tienes la oportunidad de aprender de esta historia. No permitas que el orgullo, la ambición o las distracciones del mundo te alejen del propósito para el cual Dios te ha creado. Fortalece tu relación con Él a través de la oración, la obediencia y un corazón humilde. Al final del día, la verdadera sabiduría no se encuentra en acumular riquezas o logros, sino en caminar fielmente con Dios. ¿Qué legado quieres dejar? ¿Uno de fidelidad o uno marcado por el arrepentimiento tardío? La decisión está en tus manos. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la conexión con Dios es la base de una vida significativa. Y recuerda, cuando ponemos a Dios en el centro, no hay desafío ni tentación que pueda desviarnos del camino correcto.